Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Me presento brevemente. Mi nombre es Carlos García Moreno, soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del COIAS y me gustaría daros la bienvenida en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias, que es la entidad que organiza este webinar. En primer lugar, pues agradecer a todos los asistentes por hacer un hueco en vuestra agenda y acompañarnos en esta sesión. Y durante este webinar, bajo el título de Futuro de Internet, Web 3.0 y Blockchain, pues trataremos de, en primer lugar, comentar los principales o más importantes avances que Internet ha sufrido en los últimos años. Abordaremos así el tema de Web 3.0 y de Blockchain. Y en la segunda parte del webinar nos centraremos de manera más concreta en lo que es la tecnología blockchain y por qué está llamada a revolucionar Internet tal y como la conocemos. Vale, antes de nada os tengo que contar brevemente qué es la Oficina de Transformación Digital del COIAS. Deciros que el Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de Red.es, pues designó al COIAS, es decir, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, como oficina Acelera Pyme, y durante los 2 próximos años pues vamos a ir acompañando a las pymes y a los autónomos en su proceso de transformación digital. ¿Sobre quién se puede beneficiar de este programa? Cualquier pyme y autónomo, independientemente del sector al que pertenezcan. Aquí en la diapositiva pues veis brevemente todas las líneas de actuación que vamos a realizar: jornadas divulgativas, asesoramiento individual a empresas, sesiones de emprendimiento, visitas a empresas y habilitadores digitales, videopíldoras, foro de transformación digital. Toda la información sobre estas acciones las podéis encontrar en la página web otdasturias.es. Muy importante, que no he mencionado, todas las acciones son, por supuesto, gratuitas y de acceso libre para todo aquel que quiera participar. Aspectos organizativos del webinar. Webcams, pues durante el webinar permanecerán deshabilitadas. Los micrófonos, rogamos que permanezcan en silencio para mejorar la calidad del audio, y cualquier duda, pregunta que os pueda acontecer, pues al final de la ponencia, si os parece, podemos trasladar todas aquellas consultas que escribáis en el chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas. ¿Vale? Ahora es el momento de presentar a los dos verdaderos protagonistas y expertos, Roberto y Pedro. Agradecer vuestra colaboración en la organización de este webinar, y para que les conectáis un poquito mejor voy a resumir brevemente su perfil profesional. Antes de nada, destacar que trabajan en la empresa TwoChain Blockchain. Y voy a comenzar presentando a Roberto Morán Bolero, es CEO y cofundador en TwoChain Blockchain. Es ingeniero informático por la Universidad de Oviedo. Y en segundo lugar, Pedro Manso Bernal es CTO en TwoChain Blockchain, doctor en Ingeniería Informática en la Universidad de Oviedo y miembro del IIE. Sobre el webinar que acogemos hoy, Futuro de Internet, Web 3.0 y Blockchain, aquí tenéis los principales puntos que abordaremos durante el programa. Comenzaremos con una breve historia sobre Internet y su evolución, una breve introducción también sobre blockchain, los fundamentos de esta tecnología, qué retos y el futuro de blockchain. Pasaremos por una serie de aplicaciones y casos de uso de la mano de Roberto, y por último concluiremos con ese turno de preguntas y dudas a modo de coloquio entre ponentes y asistentes. Puntos de contacto con la Oficina de Transformación Digital: a través de la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, situada en Oviedo. En la página web otdasturias.es es donde se centraliza todas las actividades de la oficina. En redes sociales estamos en casi todas con el nombre @coias, y si no, a través del correo electrónico otd@coias.es. Importante mencionar que todas estas actividades que llevamos a cabo por la oficina están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Bueno, sin mayor dilación, ya me gustaría pasar el testigo y dar paso a los verdaderos protagonistas, a Roberto y a Pedro. Va a comenzar Pedro haciendo, digamos, la introducción más teórica, y luego posteriormente Roberto nos hará una presentación de casos prácticos en blockchain. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Muchas gracias, Carlos, por la introducción. Me has quitado unas pocas de diapositivas que tenía aquí al principio y tal.
Así que voy a pasar un poco rápido por encima de ellas, ¿vale? Porque, bueno, lo comentó todo Carlos al principio. Entonces, bueno, la presentación, bueno, no lo voy a hacer, ¿vale? Más allá de eso, aparte de ser doctor y miembro del IECubo, estoy también colegiado en el COIPA, que es el análogo del COIAS, pero para ingenieros informáticos, ¿vale? Y bueno, mi compañero Roberto, como comentó Carlos antes, terminará esta presentación hablando un poquitín de los casos de uso y después, al terminar, intentaremos resolver estas dudas lo mejor que podamos, ¿vale? Entre los dos. Entonces, bueno, sin más dilación, pues empezamos, ¿vale? El índice me lo salto también porque lo comentó también Carlos y no ha sufrido ninguna alteración. Entonces, bueno, empiezo yo con el primer punto, que es la historia y evolución de Internet. Porque para poder comprender bien la tecnología que hay detrás de blockchain, así como la necesidad que lleva a la creación de esta tecnología, se debe entender previamente la evolución de las redes e Internet que han seguido desde su aparición hasta el día de hoy. En este apartado de la presentación se verá un poquitín la evolución de Internet desde que apareció en la década de los 70 hasta el día de hoy, hasta el 2022, como quien dice. Vale, Internet data de la década de los 70. Hay dos actores, bueno, dos grupos que se atribuyen la creación de Internet, que son el DARPA, que es una agencia de defensa de Estados Unidos de investigación, y el CERN, que bueno, es uno de los mayores investigadores en tecnología nuclear que tiene sede en Suiza, ¿vale? Sinceramente, yo siempre escuché que era el CERN el que había dado comienzo a Internet, conectando dos equipos que no estaban al lado, para transmitir, pues eso, los resultados eh, de las investigaciones que estaban llevando a cabo. En el caso del DARPA la historia es similar, ¿vale? Se contaron también dos equipos para transmitir resultados, ¿vale? Un poco más allá, ¿cómo se contaron estos equipos? A través de un protocolo que se creó que se llama TCP/IP. Podéis ver aquí todas las siglas en inglés, ¿vale? No os voy a aburrir con los nombres enteros de los protocolos o de las agencias, porque, bueno, no tiene sentido. Hay que decir que el protocolo TCP/IP se creó en esta época y sigue vigente a día de hoy, ¿vale? Aunque ha sufrido alteraciones y se ha ido mejorando, sigue vigente a día de hoy. Por lo tanto, se puede ver que el trabajo que se hizo, tanto o bien por el DARPA o bien por el CERN, fue muy competente y estuvo muy bien hecho. Con la creación del protocolo TCP/IP se dio lugar a la World Wide Web, a la WWW que conocemos todos, y las personas empezaron a desplegar servidores web para almacenar ficheros de investigación o ficheros que quisieran compartir con sus colegas colegas de investigación a través de Internet y así poder acceder a ellos de forma remota sin tener que enviárselos por fax o por carta, ¿vale? Como se venía haciendo hasta la época. A raíz de esto surge la etapa de Internet, la etapa, lo que denominamos Web 1.0, que se denomina coloquialmente como Web de la conexión, cuya primera aplicación fue el email, ¿vale? El email es una herramienta que surgió en esta primera evolución de Internet que se sigue utilizando a día de hoy, aunque está cada vez más viéndose más sustituido por otras redes sociales, como puede ser, redes sociales no, aplicaciones de comunicación como puede ser Teams o en el caso de Microsoft, esta misma que estamos utilizando nosotros quizá, ¿vale? Para intercambiar información. Y bueno, en esta primera evolución de Internet las páginas eran estáticas, páginas de solo lectura. El usuario que veía la página no podía interaccionar con esta, no podía cambiar nada de lo que había hecho el administrador que creó ese fichero. Y por lo tanto ese fichero estaba gestionado por una entidad central, ¿vale? El administrador del fichero era el único que podía hacer modificaciones sobre este fichero y si quería cambiarlo y no decir nada a nadie, pues la próxima persona que lo visualizara nos iba a enterar de que se habían realizado cambios sobre este fichero, ¿vale? Voy a pasar un poquitín rápido por las etapas de Internet por no extenderme demasiado en algo que es meramente histórico a día de hoy, ¿vale? Y bueno, comentar que en esta primera etapa de Internet, no sé si algunos acordaréis, el primer navegador que existía se llamaba Netscape, ¿vale? Netscape a día de hoy está descontinuado, se terminó en su evolución, terminó en 2008
Y como se suele decir en el mundo de la informática, o te adaptas o te mueres, ¿no? Como pasó en este caso. Hay que decir que Netscape fue la fuente principal del inicio de Firefox, del navegador Firefox que conocemos hoy en día. La segunda evolución de Internet es en la que estamos viviendo ahora mismo, aunque bueno, ahora mismo también estamos entrando en la web 3.0 que veremos más adelante. La web 2.0 se conoce como Internet de la Información y la primera aplicación de esta web 2.0 fueron las redes sociales. ¿Vale? Existen y existieron multitud de redes sociales como pueden ser Facebook, Google Plus, que murió, aun a pesar de ser una red social de Google. Lo siento, no te he entendido. Vale, gracias. Gracias, Google. Aun a ser una red social de Google, se dio cuenta de que no podía competir, por ejemplo, con Facebook o con Twitter. Y esta segunda evolución de Internet se caracteriza por páginas dinámicas y esto quiere decir que los usuarios, más allá del propio administrador que creaba el fichero, podían interaccionar con las páginas y añadir contenido, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, añadir un post en Facebook, añadir un tweet en Twitter o incluso añadir un vídeo en YouTube, ¿vale? De esta forma, el contenido pasa de ser creado por el administrador a ser creado por los usuarios. Lo que sí que se queda estático es el tema de dónde está esa información. Sigue estando alojado en una arquitectura centralizada, ¿vale? En este caso, la información que subimos a Facebook estará centralizada en los servidores de Facebook y nosotros no tendremos un control real sobre esa información. De esta manera, los datos se empiezan a convertir en una mercancía, de tal forma que Facebook, Twitter o otros grandes actores pueden hacer con esos datos lo que quieran, ¿vale? Porque, bueno, lo que quieran entre comillas, lo que les deje la ley, ¿vale? Se quedan unos hilos de información y se ponen incluso esos datos siempre y cuando el usuario haya aceptado una política de privacidad, el EOPD. Pueden incluso ser vendidos a compañías con fines que, bueno, no llegamos a conocer del todo, ¿vale? Igual que en la evolución anterior a Internet 1.0, en la Internet 2.0 existen múltiples navegadores, que son los que están utilizando hoy en día, como puede ser Google Chrome, Firefox de Mozilla o Edge de Microsoft. ¿Vale? Hay otros muchos navegadores, pero bueno, esos son, digamos, los principales hoy en día. Llegamos ahora a la última etapa de Internet, a la que nos encontramos a caballo ahora mismo, entre la 2 y la 3. Y bueno, la web 3.0 se conoce como Internet del valor. La Internet del valor está basada en tecnología blockchain, que busca que la arquitectura, en vez de estar centralizada en un único servidor de un administrador o de una empresa, esté centrada en una arquitectura descentralizada. ¿Vale? Es un poco, bueno, dicho centrada y descentralizada, pero la idea es centrarse en algo descentralizado, ¿vale? No nos equivoquemos. De tal forma que los datos pasen de ser posesión de las grandes compañías y eliminemos así los hilos de información para que los datos pasen a ser una posesión del propio usuario. De esta forma, gracias a la red descentralizada, podríamos estar más conectados entre todos los usuarios de las redes y podamos incluso llegar a aplicar algún tipo de inteligencia artificial sobre esos datos. Al igual que en el resto de evoluciones, se requieren navegadores específicos para explorar la web 3.0, como puede ser en el caso de Brave, en su versión web 3.0, Opera de la misma forma, o el nuevo navegador Puma. ¿Vale? La primera aplicación de esta etapa 3.0 es la ampliamente conocida Bitcoin. Bitcoin surgió hace tiempo y fue la primera aplicación que utilizaba una red descentralizada una red blockchain para llevar a cabo sus operaciones. Bueno, hemos ido un poco rápido en esta introducción. Si tenéis cualquier duda, lo comentaremos al final de la presentación. Vamos con el siguiente apartado de la presentación, que es la introducción a la blockchain. ¿Vale? Y para ello vamos a comentar brevemente la necesidad y el por qué surge blockchain. Blockchain surge como una red para intercambio de activos. De tal forma que antes los activos se compartían por internet, por ejemplo, por correo electrónico. Si tú necesitabas enviar un contrato y no estabas físicamente con el otro actor que tiene que firmar ese contrato, le podías enviar una copia de ese contrato por internet, por correo electrónico o cualquier otro medio.
lo único que falla en ese escenario es que cuando tú mandas un contrato por internet nunca estás mandando el archivo original. El archivo original lo manda el que redacta el contrato. ¿Qué tienes que hacer si quieres mandar el activo original? Bien sea música, dinero, un ticket para un evento, por ejemplo. Pues para esto surge el blockchain, ¿vale? La blockchain surge para paliar el problema de la colaboración entre pares, por ejemplo, para firmar contratos o para distribuir tickets entre eventos, etcétera. Y basa toda su arquitectura en la criptografía. La criptografía nos aporta una base de la confianza que no existe porque los dos individuos o X individuos que se conectan a esa red de blockchain no tienen por qué confiar entre sí, pues no se tiene por qué conocer, ¿vale? Es una introducción un poco rápida, pero bueno, vamos a verlo todo un poco más en detalle después. La red de blockchain es una red que se denomina peer-to-peer, de igual a igual, que permite realizar transacciones directamente entre dos nodos de la red. Un nodo cuando hablemos de nodos vamos a hablar siempre de equipo o servidor informático, ¿vale? Como se puede ver en esta imagen, esta imagen muestra la arquitectura de una red centralizada, donde todos los nodos, o PCs en este caso, podrían ser, de clientes que acceden, por ejemplo, a Facebook, tienen que acceder directamente a uno de los servidores de Facebook. De tal forma que si ese nodo de Facebook o ese servidor de Facebook falla, pues obviamente dejamos de poder acceder a nuestros datos personales que tengamos ahí almacenados, como podría ser en el caso de Google Drive. Si Google Drive, los servidores de Google Drive por cualquier razón, o incluso la conexión de Internet de Google Drive, es muy difícil que sufra un fallo, pero bueno, podría pasar, se ha visto. Nosotros dejaríamos de acceder a esos documentos, ¿vale? Eso es lo que se intenta paliar también un poco con las tecnologías blockchain. La tecnología blockchain utiliza una red de nodos descentralizada, de tal forma que la morfología de red, como se puede ver, es bastante más complicada, ya que todos los nodos están conectados al menos a más de un nodo de esa misma red. No tienen por qué estar todos interconectados entre sí, sino que puede ser una red no tan densa, digamos. Lo único bueno es que si un nodo de esta red cae o deja de funcionar, deja de estar operativo, el resto de nodos de la red pueden seguir comunicándose entre sí sin ningún tipo de problema. Y pueden seguir compartiendo activos o haciendo el tipo de actividad que estén realizando en esa red. Por lo tanto, pasamos de un punto único de fallo, como podría ser el servidor central, a múltiples puntos de fallo, ¿vale? Que es la idea que hay detrás para hacer la red más resistente frente a ataques, por ejemplo, o frente a fallos de red. ¿Qué busca la blockchain? La blockchain se crea para registrar transacciones o intercambios. En esta transacción se intercambian activos entre usuarios de la blockchain. Entre usuarios o entre dispositivos que usen la blockchain, ¿vale? Vamos a hablar de usuarios, pero pueden ser usuarios o pueden ser incluso dispositivos electrónicos o cualquier otro dispositivo, ¿vale? Estos activos se almacenan fuera de la red de blockchain, ya que la red de blockchain no surge para almacenar activos, aunque puede darse el caso también, sino que estos activos están almacenados fuera de la red de blockchain y incluso pueden ser objetos del mundo real o activos digitales. Una vez se ha llevado a cabo esta transacción entre dos usuarios o dispositivos de un activo, se almacena en algo que se denomina libro de contabilidad o Global Ledger. Este libro de contabilidad está replicado en todos los nodos de la red de blockchain y está cifrado usando el mayor nivel de criptografía disponible, para sentar así las bases de la confianza en el protocolo de blockchain. La transacción que se realiza entre dos usuarios y dispositivos de la red se registra en un nodo, y cuando dicho nodo de la red lleva anotadas X transacciones, que se definen por el protocolo de blockchain, se registra como un nuevo bloque, de ahí la palabra block de blockchain. Ese bloque se propaga al resto de nodos de la red, para que todos tengan actualizado su libro de contabilidad. Vale, quiere decir que todos los nodos de la red de blockchain tienen actualizado el mismo libro de contabilidad. Es decir, todos tienen una copia de ese libro de contabilidad de tal forma que si un nodo de la red cae, el resto de nodos tienen el libro de contabilidad completo de la red de blockchain.
De todas formas, todo esto que hemos visto ahora, sí que de una forma muy difusa y muy rápida, lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. Hay que comentar también que una vez que se añade un bloque, es decir, tras X transacciones, todos los nodos tienen que validar ese bloque para después añadirlo a la cadena de bloques y enlazar el bloque anterior de transacciones con el bloque actual. Vamos a poner un ejemplo un poquitín para entender esto que acabamos de comentar antes, que es muy difuso y es bastante complejo, ya que es la base de la tecnología. Y para entender el funcionamiento de la blockchain, vamos a intentar verlo de la siguiente forma. Imaginemos que una hoja de papel en la que caben 25 líneas, ¿vale? Una hoja de papel de un libro de contabilidad, por ejemplo, de una empresa. Cada una de estas líneas de la hoja de papel es una de las transacciones que ha realizado por uno de los usuarios de la red de blockchain. Tras 25 transacciones de un usuario, de varios usuarios de esta red de blockchain, esta hoja se ha llenado por completo y esta hoja se envía a través de la red al resto de nodos de la red de blockchain. Esta hoja es lo que se conoce como un bloque. Una vez esta hoja ha llegado al resto de nodos de la red de blockchain, todos estos nodos se deben de poner de acuerdo para añadir este bloque o esta hoja al resto de hojas o bloques que tienen anteriormente del histórico del libro de contabilidad general. ¿Esto cómo se realiza? Se realiza mediante un consenso. Todos los nodos de la blockchain se ponen de acuerdo para saber si se debe añadir ese bloque o esa hoja al resto de bloques o hojas anteriores. Una vez todos los nodos se han puesto de acuerdo, se relaciona la hoja o bloque que se acaba de acordar con el bloque anterior, y esto es lo que se conoce como encadenamiento o chaining. Esto hace que todos los bloques estén encadenados entre sí y distribuidos a lo largo de toda la red de nodos, haciendo imposible que un bloque que se haya creado por ejemplo, hace 5 bloques, se pueda cambiar o incluso podamos cambiar el orden de los nodos, porque si un nodo de la red decide unilateralmente cambiar el orden de los bloques, el resto de nodos, como tienen su propia copia del libro de contabilidad, van a darse cuenta enseguida de que ese bloque ha sido alterado o ha sido cambiado el orden. Pero lo realmente interesante de esto no es eso, que también es que además si una persona malintencionada, un hacker, quiere hackear por ejemplo, con fines lucrativos o con cualquier otro fin, una red de blockchain tiene que conseguir al menos un acceso al 51% de los nodos, porque claro, si no, el resto de nodos de la red van a darse cuenta de que en el resto de nodos, en la mayoría de los nodos de la red, la información es diferente a la que se ha modificado. Esto es lo que hace que, debido a esto, la cadena de bloques se considera como inmutable en el tiempo. Es una de las principales características, por no decir la principal. Lo que quiere decir que un bloque, una vez que ha sido introducido en la red, es prácticamente imposible de modificarse unilateralmente por un único nodo o por varios nodos de la red. ¿Para qué se utiliza a día de hoy la blockchain? Pues se utiliza muy bien sea para intercambio de activos o para la ejecución de contratos inteligentes. Todo esto lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante, ¿vale? Pero básicamente los activos que se pueden intercambiar en la red son muy variados y se dividen en dos tipos. El primer tipo y el más conocido son las criptomonedas, ¿vale? Los tokens, como pueden ser Bitcoin, Ethereum, etc. El segundo tipo, que está ahora muy en boga, son los NFT. Los NFT son tokens no fungibles que representan un activo del mundo real o del mundo digital, ¿vale? De tal forma que si tú creas un activo en la blockchain, estás representando algo del mundo real o algo que es creado en el mundo digital, digamos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la propiedad de una casa o, por ejemplo, un cuadro que alguien haya hecho a través de programas informáticos, ¿no? Como puede ser con Photoshop o lo que sea, o incluso una foto. El otro gran aspecto que se utiliza, para que se utiliza la blockchain, es para ejecutar contratos inteligentes, que veremos más adelante. ¿Qué son las criptomonedas y los NFTs? Bueno, las criptomonedas creo que son bastante más conocidas que los NFTs, pero bueno, ambos son un tipo de activos o tokens, ¿vale? Que son creados por los usuarios de la blockchain o por los dispositivos para ser intercambiados en la propia red. Las criptomonedas funcionan como una moneda del mundo físico,
pero en este caso del mundo digital. La única diferencia es que las monedas están expedidas por un banco central y en cambio las criptomonedas funcionan en un ámbito descentralizado, ya que funcionan apoyándose en el blockchain. Eso quiere decir que no hay ningún banco central que la respalde, o no tiene por qué haberlo, ¿vale? Puede darse el caso, por ejemplo, como está pasando en China ahora, que está creando su propia criptomoneda. En ese caso, pues el gobierno de China es el que está detrás de esa criptomoneda, ¿vale? Pero las monedas como Bitcoin o Ethereum no tienen ninguna entidad gubernamental o banco detrás, ¿vale? La ventaja de todo esto es que aportan una transparencia, ya que todo el mundo, todos los nodos de la red de blockchain tienen el libro de contabilidad y pueden acceder a ver qué pasó con bueno, entre dos usuarios, ¿no? ¿Qué intercambios se han realizado? Los NFTs, en cambio, son representación, como comentábamos, de aspectos del mundo físico o del mundo digital. Surgen por ejemplo, para representar arte digital y activos coleccionables. Actualmente es el uso más popular y del que, bueno, más controvertido, ¿vale? Si queréis comentar luego por qué, lo comentamos un poquito en profundidad, pero bueno, no me quiero meter mucho en este tema. También puede surgir, por ejemplo, para representar una canción que realiza un artista o una película, o para transaccionar, por ejemplo, con los derechos de autor, para transferir derechos de autor de una persona a otra. Pueden ser también para uso de patentes, en investigación universitaria, en otro tipo de investigación, o para otros muchos usos, ¿vale? Los NFTs poseen 4 características básicas. Voy a comentarlo un poco por encima. Eso quiere decir que estas 4 características quiere decir que son únicos. Un NFT representa un único objeto de la vida real, ¿vale? Son indivisibles, no se pueden hacer transacciones por medio de NFT, digamos. Pueden ser transferidos entre usuarios o dispositivos de la blockchain y, como comentamos, son ampliamente usados hoy en día. El siguiente punto que ya hemos comentado hace dos diapositivas es el uso de smart contracts. ¿Qué son los smart contracts? Son programas informáticos que se ejecutan en función de unas condiciones. El punto clave para entender lo que es un smart contract es entender, por ejemplo, que es un programa informático. Es algo que un informático ha programado en un lenguaje de programación determinado y que en lugar de ejecutarse en un equipo, como puede ser tu equipo personal o un servidor, se ejecutan todos los nodos de la blockchain, ¿vale? Como comentamos, están escritos en lenguaje informático frente a los contratos tradicionales que están escritos en formato legal, ¿vale? No son necesariamente vinculantes, ya que no tenemos no tenemos ninguna legislación actualmente que diga que esos smart contracts son vinculantes entre las personas o dispositivos que los ejecutan. Y como un programa informático no necesitan que haya más de un participante. Por ejemplo, si yo quiero ejecutar un programa informático que he realizado yo mismo, para mí no necesito que tenga más actores aparte de mí mismo, ¿vale? De igual forma que el resto de programas informáticos, cada contrato, un paso en un contrato solamente puede desarrollarse después de haberse realizado la acción anterior, ¿vale? Lo realmente interesante de estos contratos inteligentes es que son la base para la creación de lo que se conoce como aplicaciones distribuidas o dApps. Estas aplicaciones distribuidas son aplicaciones que se ejecutan, como los contratos inteligentes, en los nodos de la blockchain, y una vez se ha ejecutado este programa distribuido, el resultado de esa ejecución se almacena como una transacción más en la blockchain, ¿vale? Para ver cómo funciona un smart contract lo podemos ver con el siguiente ejemplo. Hoy en día existe una compañía de vuelos que utiliza un smart contract que formaliza un contrato físico entre el viajero y la propia compañía. De tal forma que entre las acciones de este contrato está que si el vuelo sale con retraso, se debe pagar cierta cantidad de dinero al usuario o al viajero. De esta forma, si la acción salir puntual del contrato no se cumple, se desencadena un pago en el viajero. Esto es una clara ventaja, ya que los smart contracts, como en el caso anterior, en el caso de la compañía aérea, el usuario puede consultar en cualquier momento y de forma transparente cómo está ese smart contract, ¿no? De tal forma que si el avión ha salido con retraso, va a poder acceder al smart contract y ver que el avión ha salido con retraso
y ver que efectivamente se ha emitido un pago a su cuenta sin necesidad de que ese usuario en otras compañías que no tengan este tipo de sistema, el usuario tendría que accederse a una ventanilla o a través de internet o la forma que fuere y reclamar el dinero a la compañía, ¿vale? En este caso, con el Smart Contract, todo eso es transparente para el usuario y sabe que si el avión sale con retraso, va a recibir una compensación económica sin necesidad de él hacer nada, ¿vale? Es una de las aplicaciones, hay miles de aplicaciones, ¿vale? Vamos a ver aplicaciones de estos Smart Contracts después en las aplicaciones de blockchain, ¿vale? ¿Qué ventajas y desventajas ofrece una red centralizada frente a una red descentralizada? La red centralizada, como vimos antes, todos los nodos dependen del nodo central. Tienes que confiar en el nodo central y la ventaja es que la administración es más fácil y la replicación de datos no es necesaria. Las desventajas es lo que comentábamos antes. Tienes que fiarte del nodo, el punto único de fallo, y todos los datos están centralizados en ese nodo central. En cambio, la red descentralizada, todos los nodos están interconectados entre sí. La confianza se distribuye a lo largo de la arquitectura y los datos se hacen inmutables y resistentes a fallos frente a los ataques de hackers o personas malintencionadas o personas que quieran modificar los datos en un único nodo y el resto de nodos no van a estar de acuerdo en ese cambio. Entonces, podríamos decir que mantiene los datos más inmutables que en la red centralizada. Las desventajas están bastante claras, ya que bueno, la administración de esa red es muchísimo más compleja y requiere que todos los datos que están en un nodo se repliquen en el resto de nodos. Por lo tanto, la replicación de datos es otra de las desventajas principales de estas redes. Bueno, vamos a empezar un poquitín con los fundamentos. Voy un poco más rápido porque me estoy enrollando mucho con este principio y si no nos va a llevar más tiempo del que yo quería. Entonces, bueno, básicamente cuando se oye hablar de blockchain probablemente se piensa en algo tecnológicamente nuevo y emergente, pero en realidad la red de blockchain o la tecnología de blockchain es una combinación de tecnologías que existen desde hace mucho tiempo. Estas tecnologías se combinan de una manera nueva y creativa, como se suele pasar con el resto de tecnologías emergentes, para darnos una forma nueva y sorprendente de construir una plataforma sobre la que podamos empezar a construir soluciones. Las cadenas de bloques suelen denominarse libros de contabilidad digitales descentralizados, aunque no son exactamente lo mismo, ¿vale? Un libro de contabilidad no es más que un simple cuaderno, como hemos visto antes, en el que se registran transacciones y bloques y se encadenan unos bloques entre sí. Aunque hoy en día la mayor parte de las veces que oímos hablar de blockchain, oímos hablar de blockchain para registrar transacciones financieras, la realidad es que en blockchain no solamente podemos realizar o registrar transacciones financieras, sino que podemos registrar cualquier tipo de transacción con cualquier tipo de dato, ¿vale? Con cualquier tipo de activo. Como hemos visto antes, pueden ser activos NFTs, pueden ser criptomonedas o pueden ser incluso smart contracts. No tienen por qué estar ligados únicamente a transacciones financieras. Vale, de hecho se puede pensar en que, como comentábamos antes, en que un bloque es exactamente igual a un trozo de papel donde una transacción se almacena en un bloque y cuando ese bloque tiene X transacciones, se añade al resto de bloques de la cadena, ¿vale? Mediante el uso de un consenso entre los nodos de la blockchain. Esto es básicamente la tecnología principal que da el nombre a blockchain, ¿vale? Blockchain viene de bloque y cadena. Bloque es un conjunto de transacciones y cadena es la encadenación de esos bloques uno tras de otro en el tiempo, ¿vale? Las características principales de blockchain, y que vamos a ver más en profundidad más adelante en esta presentación, son las que se pueden ver aquí detalladas. Son el cuaderno de contabilidad distribuido que hemos visto antes, la red de pares de nodos que hemos visto en estas transparencias anteriores, la transparencia, el consenso, encriptación, inmutabilidad y programabilidad, ¿vale? No me detengo mucho aquí porque los vamos a ver a continuación. La primera característica de la blockchain es el cuaderno de contabilidad. Un cuaderno de contabilidad no deja de ser lo mismo que una representación de un cuaderno físico de contabilidad también. En el mundo físico, en el que vas pasando las hojas y no las puedes alterar, porque tú no puedes arrancar una hoja y ponerla después otra hoja. Lo mismo que pasa en blockchain con los bloques. Y esa es digamos que es el principal símil entre la blockchain y el mundo real, digamos.
La primera aplicación de este cuaderno de contabilidad fue creada en 2009 por un white paper que se publicó por un tal Satoshi Nakamoto, que es un seudónimo de una persona o un grupo de personas que a día de hoy se sigue sin conocer su autoría, ¿vale? No se sabe quién es. ¿Qué se presentó en este white paper del 2009? Pues Bitcoin. Bitcoin se presentó en este white paper y el título literal de este artículo es Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System. De esta forma se convirtió Bitcoin como el primer activo que se registró en una cadena de bloques, ¿vale? Otra de las características de la blockchain es la red de pares o peer-to-peer, de tal forma que la red almacena y actualiza y mantiene el libro de transacciones o global ledger que hemos visto antes. Todos los nodos de la propia red forman parte de la infraestructura de la blockchain y todos los nodos siguen las mismas reglas de juego, por decirlo de alguna forma, que el resto de nodos, ¿vale? Estas reglas se denominan protocolos y están definidos, estos protocolos o estas reglas, por el que crea la red de blockchain, ¿vale? Por la persona o personas que crean la red de blockchain. De tal forma que cada nodo tiene una copia del protocolo que se debe seguir y un histórico completo de transacciones, es decir, el libro de transacciones. Las redes de pares o las cadenas de bloques son de dos tipos. Son de tipo público, que es decir, que cualquier persona con acceso a Internet puede acceder e interaccionar con esta red, o la cadena privada. Una cadena de bloques privada quiere decir que tú necesitas unas credenciales para acceder, como unas credenciales de usuario para acceder a esa cadena de bloques, ¿vale? Otra de las características principales de la cadena de bloques es la transparencia. De tal forma que todos los nodos, como hemos comentado antes, contienen el historial completo de las transacciones, con todos los detalles posibles de esas transacciones que se han realizado entre dos usuarios o dispositivos de la red. Cualquier usuario de la red puede consultar este historial, de ahí la palabra transparencia, ¿vale? Al contrario que pasa, por ejemplo, con el euro, ¿no? Tú no sabes todas las transacciones de euros que se han realizado a nivel mundial, no tienes acceso a ese nivel de detalle, a no ser que seas el Banco Central de Europa, ¿no? El Banco Central Europeo, que tendrá detalle de todas las transacciones que se han realizado en ese mismo banco, ¿vale? El primer bloque de la cadena de bloques que se añadió a la blockchain se denomina Genesis Block, ¿vale? Esto no es realmente importante, pero bueno, es un dato interesante porque es una de las terminologías utilizadas en blockchain, ¿vale? Otra de las características de la blockchain es el consenso. El consenso lo vamos a ver también un poco en delante cómo funciona, ¿vale? Pero básicamente el consenso se utiliza para ver si dos nodos, para ver si un nuevo bloque se debe añadir a la red. ¿Qué quiere decir con esto? Que si un nodo ha terminado de llenar un bloque, ese bloque se transmite al resto de nodos de la red y esos nodos de la red deben de llegar a un consenso para añadir ese bloque. ¿Esto por qué se hace así? Porque al ser una red descentralizada no existe una autoridad central que diga sí, vamos a añadir ese bloque, ¿vale? Por esto se debe crear una forma nueva de llegar a ese consenso y, por ejemplo, esto se define claramente en el protocolo de blockchain. El protocolo de la blockchain define cómo se debe llegar a ese consenso por cada uno de los nodos para añadir un bloque a la red. Vamos a entrar un poquito en detalle en unos tipos de consenso, que es Proof of Work, que es el que utiliza la Bitcoin, ¿vale? Hay otros tipos de consenso, como puede ser el Proof of Stake, pero bueno, nos llevaría demasiado tiempo meternos con ellos en profundidad, entonces vamos a explicar un poco más en detalle cómo funciona el consenso en Bitcoin, ¿vale? ¿Cómo funciona el consenso de Bitcoin? Aquí tenemos la red de bloques, ¿vale? Con todos sus nodos, y tenemos usuarios de esa red de blockchain, ¿vale? O esa red de Bitcoin en este caso. De tal forma que estos usuarios están realizando transacciones de Bitcoin entre ellos y se están almacenando en el libro de contabilidad en un bloque, ¿vale? Una vez en este caso, cada bloque tiene 5 transacciones, ¿vale? Una vez se han realizado estas 5 transacciones, que se puede ver que tienen fecha y cuántos bitcoins han pasado de un actor a otro, ¿vale? Ese bloque, como se ha llenado de transacciones, se debe añadir a la red de blockchain o de Bitcoin en este caso. ¿Cómo se realiza esto? Haciendo el Proof of Work, que vamos a ver a continuación. Una vez se ha generado un nuevo bloque, el nodo que tiene ese nuevo bloque lo debe distribuir al resto de la red de nodos de blockchain, ¿vale?
En caso de Bitcoin y en caso de las criptomonedas en general, los nodos o servidores se conocen como miners, ¿vale? De ahí viene la palabra minar, que está tan en boga hoy en día, ¿vale? Esos nodos son los que realmente están ofreciendo su poder de computación a la red. De ahí que esos nodos esperen obtener algo a cambio, como en el caso de Bitcoin serán criptomonedas, ¿vale? ¿Qué se hace para añadir ese nuevo bloque a la red de bloques a la red de transacciones, conjuntos de transacciones que ya tenemos antes? Se tiene que llegar a un consenso. ¿Cómo se llega a ese consenso? Pues resolviendo un problema matemático. ¿Qué problema matemático se tiene que resolver? En este caso se tiene que hacer un hash. Lo veremos más adelante lo que es un hash, ¿vale? Pero básicamente un hash, no sé si lo conocéis, un hash es a través de un texto de entrada obtener un texto único de salida, de tal forma que si tenemos dos textos diferentes, obtendremos dos hashes diferentes, ¿vale? Otra de las características principales del hash es que si tú intentas obtener el texto original de un hash, no es fácil, es matemáticamente imposible, ¿vale? De tal forma que si cambiamos un dato, cambiamos el hash, y si queremos conseguir el texto a partir del hash, no podemos. Esa es la potencia de la criptografía que hay detrás del blockchain, ¿vale? ¿Cuál es el problema matemático que se tiene que resolver como proof of work para Bitcoin? Tenemos que conseguir un hash que mediante los datos, el código del bloque anterior, del hash anterior, de esta forma estamos encadenando el bloque anterior al bloque actual, ¿vale? Y un valor aleatorio que tenemos que ir incrementando hasta que conseguir resolver el problema, ¿vale? De tal forma, nosotros hacemos el hash de toda esta información y el hash resultante tiene que empezar por 4 ceros, ¿vale? O bueno, por un número determinado por unos dígitos determinados, ¿vale? Que se detallan en el protocolo, ¿vale? En el momento en el que un nodo de la red determinado ha conseguido un hash que cumpla con ese problema matemático, es decir, en este caso que tenga 4 ceros al inicio, se para de hacer computación y distribuye el número que ha ido variando para conseguir este hash al resto de nodos de la red, ¿vale? El resto de nodos de la red ya tendrán la información del bloque anterior y tendrán la información de las transacciones, y lo que les falta es el valor que han intentado buscar, ¿vale? Este valor que se ha intentado buscar se distribuye del nodo que consiguió encontrarlo al resto de nodos, ¿vale? De tal forma que el resto de nodos hacen el mismo hashing con la misma información, porque tienen la misma información, lo que les faltaba es el valor a encontrar, y si todos obtienen que han resuelto el desafío, es decir, todos obtienen 4 ceros aquí al inicio, se ponen de acuerdo en decir, vale, has conseguido resolver el problema, pues añadimos el nodo añadimos el bloque, perdón, añadimos el bloque a la cadena, ¿vale? De tal forma que si al menos el 51% está de acuerdo con que ese nonce, es como nonce, que es el nombre que se le da a este campo, se añade a la cadena, ¿vale? De tal forma que si se llega a un consenso y finalmente se añade un bloque a la cadena, el nodo que obtuvo el nonce en primer lugar obtiene una recompensa, en este caso en forma de bitcoins, ¿vale? De ahí que los mineros estén intentando añadir bloques constantemente a la cadena de transacciones que se han realizado, ¿vale? Tiene ventajas porque el nodo, la persona está interesada en dejar su ordenador para hacer de nodo en la red, para conseguir un rédito y además hacer la red más grande y más confiable. Y de tal forma que además, si uno de estos nodos que tiene el bloque cambia uno de los datos en su propio beneficio, nunca va a obtener el mismo hash con el mismo nonce que el resto de nodos, ¿vale? Es fácilmente detectable que ese nodo ha alterado en la información. De igual forma, si el nodo intenta cambiar el bloque anterior de la cadena, al cambiar el hash también cambiará el contenido del texto que tiene que hashear, por decirlo de alguna forma, y también se dará cuenta el resto de nodos de la red, ¿vale? Sé que ha sido una explicación muy rápida, pero es que no tenemos poco tiempo relativamente, y son aspectos matemáticos complejos y aspectos informáticos que tampoco son sencillos, ¿vale? Aunque la idea que hay detrás no es compleja, las matemáticas y la tecnología que hay no es fácil, ¿vale? Otras características principales de la blockchain es la encriptación e inmutabilidad.
¿vale? Para ello se utiliza una combinación entre criptografía y cifrado que determina la autenticidad de la información. De tal forma que cuando se añade un activo a la red de blockchain, se cifra para evitar cambios de terceros y así garantizar la inmutabilidad del mismo. Para eso se utiliza, como hemos visto antes, una técnica llamada hashing, ¿vale? De tal forma que un fichero nos da un hash único y si ese fichero se modifica el hash, ¿vale? ¿Cómo se opera en blockchain? Pues de la siguiente forma. Para operar en blockchain, los usuarios tienen que tener unas claves públicas y privadas, ¿vale? Esas claves públicas y privadas son, a diferencia de lo que utilizamos nosotros hoy como contraseñas, que solamente es una clave, las contraseñas se conocen como claves simétricas, y las claves públicas y privadas se conocen como encriptación asimétrica, ¿vale? Hay múltiples algoritmos de encriptación asimétrica, como pueden ser RSA, Diffie-Hellman, el Gamal o ECDSA, que es el que utiliza Bitcoin, ¿vale? Cada usuario de la blockchain tiene una clave asimétrica propia, ¿vale? La clave privada es solamente conocida por el usuario y solamente debe conocerla él, ya que el poseedor de esta clave privada podría actuar en esa blockchain en nombre de esa persona, ¿vale? Y una clave pública que la conoce todo el mundo. La clave privada se utiliza para firmar las transacciones que vas a realizar y la clave pública se utiliza para verificar esas transacciones, ¿vale? Muestro aquí un pequeño ejemplo, pero vamos a verlo más en detalle en la siguiente transparencia, ¿vale? Además, para añadirle un poco seguridad extra de que, por ejemplo, este actor, vamos a llamarle Pablo, ha realizado la transacción y la ha firmado con su clave pública, tenemos que saber que ese fichero que Pablo está intercambiando no se ha modificado. Para eso se hace el hash de este fichero, ¿vale? Como hemos visto antes. ¿Qué métodos de hashing se utilizan? Se puede utilizar SHA-256, SHA-512, los que se pueden ver hoy, ¿vale? Son múltiples y todos tienen sus ventajas y inconvenientes. De tal forma que el emisor, en este caso Pablo, tiene en su poder la clave simétrica y el documento a enviar. ¿Qué debe hacer? Debe hacer el hash del mensaje y cifrarlo con su clave privada. ¿Qué debe hacer el receptor? En este caso Alicia, vamos a llamarla, para comprobar que ese mensaje lo ha hecho Pablo y no se ha modificado por nadie más. Debe comprobar la firma con la clave pública de Pablo y comprobar el hash con el fichero que ha enviado Pablo y compararlo con el hash que ha realizado Pablo. De esta forma, Pablo lo que tiene que hacer es obtener el hash del fichero en texto plano y posteriormente utilizar su clave privada para cifrar o firmar ese hash. Esa transacción contiene el texto plano y el hash cifrado o firmado. Posteriormente, Alicia, que utilizará el mismo algoritmo de hashing que se ha elegido como el algoritmo de la blockchain, como protocolo de blockchain, quiere comprobar esa transacción. Lo que tiene que hacer es comprobar que Pablo fue el que añadió ese activo a la red. Para ello, con la clave pública de Pablo descifra el hash cifrado de la transacción y lo guarda. Posteriormente, obtiene el hash del texto plano que recibe también de Pablo y compara ese hash que ella realiza con el hash que Pablo emitió a la hora de hacer la transacción. Si son iguales, se determina que ese texto que ha enviado Pablo no se ha modificado por un tercero, ¿vale? Bueno, esto es un poquitín el funcionamiento básico de cómo funcionan el firmado y las transacciones en blockchain, ¿vale? Vamos a ver qué retos principales tiene la cadena de bloques o la blockchain hoy en día, ¿vale? Uno de los retos que se ha superado es la inmutabilidad de transparencia frente a las bases de datos tradicionales. En una base de datos tradicional, cuando un usuario hace una transacción en la base de datos, tienes que confiar en que el administrador de esa base de datos o el dueño de esa base de datos no ha modificado la base de datos para, bueno, quizá para hacerlo, para beneficiarse de ese cambio, ¿no? Si ese usuario se ha beneficiado de ese cambio, tú no tienes ninguna forma de demostrar que lo que metiste en la base de datos sigue siendo lo mismo que está vigente a día de hoy, ¿no? A no ser que te hayas guardado un pantallazo. Y bueno, en ese caso entraríamos en otra discusión de alteración de imágenes, etcétera, ¿no? En cambio, en las redes blockchain, los datos permanecen inalterados en el tiempo. Eso quiere decir que una vez que se han introducido en la blockchain no pueden ser alterados ni borrados. Es mucho más eficaz frente al cambio de terceros, como hemos comentado antes, que en una base de datos tradicional. En cambio, la transparencia viene de que cualquier usuario de la blockchain puede ver cualquier activo o cualquier transacción que se haya realizado en esa blockchain. Frente a una base de datos tradicional, ¿vale? Pongo DB, es database, ¿vale? Siempre pongo los acrónimos en inglés.
y DBA es el administrador de la base de datos, ¿vale? En una base de datos tradicional, el dueño o el DBA puede haber modificado los datos para verlos él solo o para beneficiarse o y además son las únicas personas que pueden ver el historial completo de transacciones, ¿vale? En cambio, en una blockchain, cualquier usuario puede ver cualquier transacción que se haya realizado. Otro de los retos que se ha superado por Bitcoins se conoce como Double Spend. Esto se debe a que el resto de monedas virtuales anteriores a Bitcoin lo que envía no es realmente la moneda, sino una copia, como vimos antes en el caso de enviar un contrato a través de email, ¿vale? Sin embargo, la aparición de Bitcoin, ya que se basa en una red de blockchain, lo que estás enviando realmente es una transacción que dice que estás quitándote monedas para dárselas a otra persona. Eso es fácilmente visible por cualquier persona y hace que cualquier persona pueda ver realmente la cantidad de bitcoins que tú tienes, ¿vale? ¿En qué se basa el double spend? Supongamos que en este caso 3 actores, ¿vale? José, que debe dinero a estos 2 actores de aquí de abajo, debe 5 euros a cada una de estas personas, a Jesús y a María, ¿vale? Hemos pasado Semana Santa, me pareció un poco gracioso hacerlo con estos nombres, ¿vale? Espero no ofender a nadie. José debe 5 euros a Jesús y a María, pero su saldo disponible es de 5 euros únicamente, ¿vale? De tal forma que utilizando un método de pago 1, paga 5 euros a Jesús. Y utilizando un método de pago 2, paga 5 euros a María, ¿vale? José obviamente está muy contento porque ha pagado 5 euros, teniendo solamente 5 euros, pero claro, ni Jesús ni María sabe cuál de los dos tiene realmente el dinero, ¿vale? Porque José no tiene dinero para pagarlos a los dos. ¿Cómo se soluciona esto? Pues utilizando la blockchain, ¿vale? Y más en concreto la Bitcoin. Ya que las transacciones son públicas y si José hubiera pagado 5 euros a cada una de las personas, fácilmente se hubiera podido comprobar que José no tiene ese dinero disponible y en ese momento hubieran podido abroncar a José o bueno, hacer lo que ellos consideren, ¿no? Entonces el double spend es uno de los retos superados por Bitcoin. Otro de los métodos a superar por Bitcoin son los siguientes. Los retos a superar claramente son que actualmente hay poco conocimiento de la tecnología y la infraestructura de Bitcoin, o de blockchain, perdón, de Bitcoin. Y también, por lo tanto, hay pocos desarrolladores y poco conocimiento en general para desarrollar soluciones de blockchain. Por otra parte, si lo que se necesita es una ejecución en tiempo real, eso quiere decir que cuando tú hagas una ejecución se vean los resultados de esa ejecución de ese programa inmediatamente, en la blockchain es más difícil debido a la topología descentralizada de la red. Se tienen también que crear mecanismos de consenso que se ajusten al uso que se le da a la blockchain. Después están también aspectos legales, como hemos comentado antes, un contrato, smart contract, no es vinculante. Y actualmente hay muy poca regulación estatal o internacional que se adapte a esta blockchain. Uno de los principales problemas de la blockchain es el almacenamiento de los datos. No se pueden almacenar grandes cantidades de datos porque todos esos datos van a tener que estar replicados en toda la red de blockchain. Y el típico reto de todas las tecnologías emergentes es el coste de la implementación, ¿vale? Cambiar la infraestructura que tiene una empresa por una infraestructura basada en blockchain es costoso, como puede ser costoso cambiar cualquier otro tipo de infraestructura, ¿vale? Hay otro reto que es, en este caso, para el usuario de blockchain, que es elegir la cartera, ¿vale? ¿Qué es una cartera? Las carteras no solamente almacenan las claves públicas y privadas de los usuarios de blockchain, sino que también sirven de intermediarios entre los usuarios y las blockchain. De tal forma que si un usuario quiere interaccionar con una blockchain determinada, necesita una cartera determinada, ¿vale? Para que posteriormente esta cartera pueda firmar, tras la aprobación del usuario mediante el uso de una interfaz gráfica, por dicho usuario en la blockchain, ¿vale? Podemos ver varios tipos de carteras, bien sea una cartera física o una cartera digital, ¿vale? La cartera física es una cartera que almacena tus claves públicas y privadas en un formato físico, como puede ser, por ejemplo, en un USB, ¿vale? De esta forma tú tienes tus claves y no te las pueden robar, un hacker no te las puede robar a no ser que te quite físicamente el pendrive, digamos, ¿no? Frente a esto tenemos las carteras digitales que se almacenan son programas informáticos que almacenan las claves, ¿vale? Son más difíciles de proteger, ¿vale? Porque, bueno, podrían acceder a tu computadora y robarte el acceso a la cartera, pero también es más difícil de perder que un pendrive, ¿no? Después tenemos, en cuanto a las carteras digitales,
tenemos dos variantes, ¿vale? Tenemos dos variantes dependiendo de quién sea el custodio de la clave privada. Si el custodio es el usuario, es decir, si yo como usuario tengo acceso únicamente yo a la clave privada, pues es lo que se conoce como una cartera de custodia por usuario, ¿vale? En cambio, tenemos también una cartera que puede proteger un tercero, como puede ser el creador del programa, ¿vale? ¿Qué ventajas y desventajas tienen? Bueno, el tercero lo va a hacer mejor que tú a la hora de proteger la clave, pero como desventaja es que te tienes que fiar de esa persona que está almacenando tu clave, ¿vale? Entonces, bueno, queda a gusto del consumidor el elegir entre una cartera física digital o de custodia por usuario o por tercero, ¿vale? También después, a la hora de que con qué red quieras interaccionar, tienes que elegir un tipo de cartera u otro, ¿vale? No todas las carteras pueden interaccionar con todas las redes de blockchain, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver 3 ejemplos de cartera. MetaMask, por ejemplo, está pensada para trabajar con la red de blockchain Ethereum. La cartera Wombat Wallet está pensada para trabajar con la red EOS, Ethereum o otras varias. Y la cartera Anchor Wallet está pensada para trabajar con EOS, Telos, etc. Por ejemplo, si queremos utilizar Ethereum, tendríamos que pensar en las 2 primeras carteras y en la tercera no, ¿vale? Entonces, este es otro de los retos principales. Yo he probado personalmente la cartera Anchor Wallet, el resto no se ha probado tan en profundidad, pero si, por ejemplo, tú estás realizando una transacción en blockchain y tienes Anchor Wallet instalada en el móvil, te permite escanear un código QR y firmar la transacción desde tu móvil, ¿vale? Es muy cómodo, la verdad. Es cómodo utilizar. Es eso de las cosas en las que pensar también a la hora de elegir una cartera u otra. Y por último, el último reto que se debe solucionar por parte del usuario es elegir la cadena de blockchain, o sea, perdón, la blockchain que quieres utilizar, ¿vale? Es diferente dependiendo del uso y de los precios que quieras darle, ¿vale? Hay cadenas o sea, blockchains, perdón. Digo cadenas de blockchain, me estoy equivocando muy a menudo. Me refiero a las blockchain, ¿vale? Las blockchain, para hacer una transacción tienes que pagar una fee, ¿no? No sé cómo se diría en español, no sé. Bueno, una fee. Un pago, ¿no? Para hacer una transacción. No todas las redes de blockchain son igual de baratas, ¿vale? Entonces, dependiendo también del uso y de los precios, pues tienes varias diferencias. Si quieres intercambiar criptomonedas, tienes 3 redes, como puede ser Bitcoin, Ethereum, Litecoin o otras muchas. Solo he dicho 3 por ejemplificar. Si quieres intercambiar NFTs, puedes utilizar Ethereum, Solana o Avalanche, ¿vale? Si quieres, por en cambio, ejecutar contratos inteligentes o generar dApps, puedes hacerlos en estas 3, ¿vale? Como se puede ver, Ethereum es una de las 3, es una red que vale prácticamente para todo, pero claro, también es una red que es bastante, no es barata, digamos, ¿no? Y bueno, aquí cedo el control de la presentación a mi compañero Roberto. Y os dejo en manos suyas. Muy bien, muchas gracias, Pedro. La verdad es que son un montón de conceptos y la verdad es que no son fáciles ni de explicar ni de entender así en tan poco tiempo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ahora toda esta parte de Pedro ha sido un poco la parte más teórica, más de bases. El objetivo de esa parte era que conocierais o que os sonaran los conceptos con los que trabaja en los que está basado la blockchain, ¿vale? Y yo aquí en esta parte os quería dar una visión un poco más práctica, ¿no? O sea, que vierais algún caso real de uso, ¿vale? Para eso no me voy a ir a explicar o a mencionar los casos de uso que casi siempre se mencionan, ¿no? A ver, al final esta tecnología tiene una serie de características como son el tema de la inmutabilidad, la seguridad, o sea, el que nadie pueda controlar la información, el que gracias a los smart contracts podamos hacer programas en los que los distintos actores interoperen con el mismo programa de forma segura y confiable, ¿vale? Y evitando intermediarios. Entonces, gracias a todas esas características, están surgiendo nuevos modelos de negocio, ¿vale? Y es un poco el boom que está viendo, ¿no?
todos seguramente conocemos, habremos visto noticias de todo el mundo financiero cómo está cambiando, todo el mundo, el mundo gaming, el mundo del entretenimiento, o sea, es una tecnología que al final está tocando todos los sectores, ¿vale? Y por eso pongo ahí, en esta diapositiva pongo actores principales, al final pongo todos, ¿no? Porque desde las grandes compañías como IBM, SAP, Microsoft, todo el mundo está haciendo cosas con blockchain porque al final tienen una potencia de cambiar las cosas muy grande, ¿no? Entonces, ahora lo que yo os quería explicar, más que los casos de uso así de, pues como los que pongo aquí de IBM con Maersk o Walmart en las cadenas de suministro, o bien SAP ahí también en la cadena de suministro de farma y demás, os quería mencionar casos de uso que estamos implementando nosotros, ¿vale? Y que tenemos operativos, ¿vale? Estos casos de uso se encuadran en una línea que se suele llamar y que nosotros llamamos blockchain as a service, ¿vale? Que es principalmente, son modelos de negocio que tratan lo que tratan es de trazar, verificar o, como pongo ahí en la diapositiva, autenticar o asegurar la integridad de cierta información o datos. Es decir, que cierta información, desde que se ha producido, no ha cambiado, ¿no? en el tiempo. Y en ese sentido, vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Bueno, pues tenemos en TwoChain estos tres productos o tres líneas que las hemos denominado TwoThirst, IoTD y TwoGDPR, ¿vale? La primera es un sistema para generar y validar diplomas académicos certificados en blockchain, ¿vale? Como veremos ahora en las siguientes pantallas, explicaremos un poco más el funcionamiento, pero básicamente es que cualquier academia o cualquier centro de formación pueda generar un PDF que mediante nuestro sistema se certifica en blockchain y así se asegura de que ese diploma dentro de un tiempo no se va a falsificar, ¿vale? No se va a poder modificar, ¿vale? Y también le da una herramienta al posible verificador de ese diploma, como puede ser un reclutador o quien sea que tenga que a posteriori verificar si el diploma es correcto o no, una forma muy rápida de verificarlo, ¿vale? El IoTD es un sistema que lo que trata es de certificar la integridad de los datos recogidos por cualquier sistema IoT, ¿vale? El tema de la sensórica del IoT está cada vez tenemos más dispositivos que recogen datos, pero lo que tratamos de hacer con este sistema es que esos datos luego, que después de un tiempo nadie haya podido modificar esa información, ¿vale? Que aseguramos un poco la integridad de ese dato, la calidad de ese dato, ¿vale? Con ese tipo de sistemas. Y en la misma línea, un poco en la misma línea de certificación de datos, está la GDPR, ¿vale? Que es también es un sistema de gestión de consentimientos, ¿vale? Para ayudar a las empresas y también un poco a los usuarios a cumplir con la GDPR, ¿vale? Pero centrándonos un poco en TwoThirst, al final, como decíamos, tiene todas estas ventajas, ¿no? Podría tener todas estas ventajas. Son diplomas que se atestan en blockchain, ¿vale? Nos ayudará luego a probar que la información de ese certificado es cierta, que no se ha falsificado. Con este sistema tenemos el sello de tiempo, es decir, que ese diploma se ha emitido en una fecha y hora específica sin una entidad autorizada, es decir, la propia blockchain nos da esa característica por sus cualidades, ¿no? Por las propias características intrínsecas de la propia red. Evitar falsificaciones y luego lo que hablábamos antes de una verificación rápida. Este sistema tenemos como varias versiones, ¿vale? Hemos hecho un plugin que se integra, o sea, que directamente cuando se genera el certificado en el Moodle, bueno, el Moodle, para que no lo conozcas, es un LMS, es uno de los gestores de formación más utilizados a nivel para dar formación online. Y hemos hecho un plugin que directamente cuando tú pasas has cumplido los objetivos del curso y ya tienes derecho a obtener el certificado, pues directamente lo sella en nuestro sistema y como veremos luego con un ejemplito, y queda ya sellado para que
no se pueda falsificar y cualquiera lo pueda verificar rápidamente, ¿vale? Todo muy rápido y muy sencillo. Twothirst.com es más un sistema de gestión de certificados, es decir, para aquellas empresas que emiten muchos títulos académicos por distintas vías o que tienen muchas formaciones o que dan formaciones para distintos clientes con distintos LMS. Es un software as a service en donde pueden tener toda esa información centralizada, ¿vale? Y a la vez, cada vez que se emite un certificado, al igual que pasaba con Moodle, se atesta en blockchain, ¿vale? Con lo cual también tienes todas las ventajas de tenerlo atestado con blockchain. Y luego también, bueno, tenemos la posibilidad de integrar cualquier sistema cliente mediante API con este sistema, ¿vale? ¿Cómo funciona un poco esto? Y vamos un poco rápida porque ya vamos mal de tiempo. Pues es muy básico, ¿no? En el caso del Moodle, como hablábamos, cuando en el Moodle tú ya has accedido o has pasado los contenidos del curso y ya tienes derecho a tu título, pues es tan fácil como con un clic te vas a descargar tu título, pero ese título antes se sella en la blockchain y nosotros le ponemos como un sello de que está certificado en blockchain, ¿vale? Y tú ya recoges o descargas ese certificado, ese diploma con ese sello de certificación en la red, ¿vale? Luego la forma de validarlo, como decíamos, por un reclutador es, oye, me das el título, me lo pasas en PDF, ese PDF lleva el certificado, es una imagen que es un link a una página, en este caso la hemos construido nosotros para facilitar esa verificación, pero podría validarlo perfectamente el reclutador directamente contra la blockchain. Y esta página lo único que hace es verificar si ese certificado está en blockchain y no ha sufrido ninguna modificación, ¿vale? Lo veremos ahora con un ejemplo. Y de forma similar, el sistema IoT, el sistema TUI-OTD funciona de forma similar, ¿vale? La sensórica recoge la información, la envía a nuestro sistema que la sella en blockchain, de tal forma que si después de X tiempo, varios meses, un auditor o un cliente quiere revisar qué información ha recogido ese sensor, pues se puede asegurar que esa información no se ha cambiado, ¿no? Nadie la ha modificado, ¿vale? Esto lo orientamos más a temas de cumplimiento normativo industrial o bien temas medioambientales en ayuntamientos y demás, ¿no? Por ejemplo, aquí ahora mismo tenemos una estación meteorológica aquí en el Demo Lab del Parque de Impulsa en Gijón. Está recogiendo pues, los datos de CO2, de contaminación y demás, ¿no? Entonces, para que un ayuntamiento tenga esa transparencia y decir, oye, yo tengo esta información directamente sellada en blockchain y todo el mundo puede consultar la blockchain para que vea lo que está dando esa estación. Bueno, creemos que es importante tanto para el ayuntamiento como para el ciudadano, ¿no? Y el sistema GDPR no, lo vamos a dejar, vamos a pasar directamente a ver el caso de Twothirst, como os decía, un poquitín más en detalle, ¿vale? Es decir, vamos a bajar al caso práctico en sí. Como os decía, esto representaría el certificado. Yo me he descargado mi certificado en PDF y ya sellado con la blockchain, ¿vale? Cuando un reclutador me pide el diploma, yo le pasaría el PDF y él lo único que tiene que hacer es pinchar en el sello de certificación que le llevará a una página y subir el archivo, ¿vale? Subir el archivo. Y con esa información nosotros comprobamos en la blockchain si realmente ese diploma no se ha modificado desde que se selló, ¿vale? Y también le informamos cuándo se ha emitido, cuándo se ha sellado ese diploma, ¿vale? En este caso, pues hace unos días, el 21 del 4. ¿Vale? Si alguien, o sea, a mí me pide un certificado, pero bueno, no lo tengo y lo modifico, ¿vale?
Este es el mismo certificado que antes, pero modificado, ¿vale? Le cambio el nombre, le cambio el curso, le cambio lo que sea, la nota o bueno, lo que sea, ¿no? Y lo intento validar, como hice antes. Pues el validador con 2 clics pues puede verificar rápidamente si ese diploma está bien o está mal, ¿vale? Y todo esto nosotros hemos hecho esta página para hacerlo más fácil al usuario, al reclutador, pero todo esto también lo puedes comprobar tú directamente con un explorador de la blockchain, ¿vale? Este es un explorador de transacciones de la blockchain, entonces tú te podrías ir y ver exactamente, no vamos a entrar en detalle de todo lo que se muestra en el explorador, pero aquí tendríamos, pues como veis, el 24, bueno, estos serían los hashes del documento y demás, o mismamente podríamos irnos a la transacción en sí, ¿vale? Que ha dado, bueno, con la que se ha certificado ese diploma, ¿vale? No entramos en detalle, pero bueno, que no dependería de nosotros o de una entidad central para poder validar ese diploma, esa información, ¿vale? Nosotros esta página solo la hemos hecho para facilitar las cosas, nada más. Y eso es un poco las ventajas y un poco lo que nos está aportando blockchain, ¿no? Aparte de esto, bueno, todos los modelos que puedan seguir surgiendo. Vale. Y Muy nada bien, más, pues era un poco lo que queríamos más o menos contar. La verdad es que hay mucha información muy concentrada y es difícil, ¿eh? Es difícil de digerir y de darle salida. muy bien, muchas gracias tanto a Roberto como a Pedro. Bueno, yo creo que hemos cumplido las expectativas que nos hemos puesto en el webinar, que es en primer lugar pues trasladaros de la manera más sencilla como es la tecnología blockchain, que ya de por sí yo creo que es complicado para aquellos que sean totalmente profanos en conocimientos relacionados con la informática, y también ese recorrido que hemos hecho por el futuro de Internet, Web 3.0. Así que nada, ahora si os parece es el turno de ceder el protagonismo a los asistentes y que podáis trasladar vuestras preguntas o dudas a través del chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas. Si os parece, podéis escribir y yo se las traslado tanto a Pedro como a Roberto para que os puedan dar respuesta. En primer lugar, y también para ayudar a romper el hielo, me gustaría trasladaros alguna pregunta. Yo, por ejemplo, sobre la tecnología blockchain a nivel personal, pues no tengo duda del potencial que tiene, y mucho más allá del más conocido, del relacionado con las criptomonedas, de Bitcoin, porque parece que es el más mediático y el que copa todas las primeras planas. Pero yo, sin lugar a dudas, creo que blockchain tiene un potencial tecnológico terrible, relacionado muchas veces con la disrupción de modelos de negocio tradicionales, como el que comentó Roberto antes, el sector financiero. Sin embargo, a la hora de aplicar blockchain en una empresa mediana, incluso en una pyme, parece que hay bastante incertidumbre como cuál es la verdadera utilidad. Parece que cualquier implantación que realices en una empresa, si le pones el apellido de blockchain o inteligencia artificial, ya es cool y ya estoy transformado digitalmente. Sin embargo, hay muchas cosas que en realidad no te hace falta blockchain, te valdría simplemente una base de datos. Entonces la pregunta sería un poco, ¿cuándo es de verdad o cuándo es útil o necesario, más beneficioso utilizar blockchain con respecto a una base de datos normal, por ejemplo? Pues el problema es lo que acabas de comentar tú, ¿no? En informática tenemos muchos anglicismos, ¿vale? No quiero caer demasiado, no me gusta, ¿eh? Pero tenemos una cosa que llamamos hype, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todas las tecnologías nuevas tienen mucho hype, ¿vale? Como mucho hype es expectativas, ¿no? O por decirlo de alguna forma, ¿no? La inteligencia artificial y la blockchain es lo más moderno que hay ahora mismo en informática, ¿vale? Lo más puntero. ¿Y qué pasa? Que todo el mundo quiere solucionar todo utilizando inteligencia artificial o blockchain, ¿vale? Obviamente no tiene sentido. Obviamente depende del ámbito, ¿no? Sí que es cierto que muchas veces, a ver, blockchain no deja de ser
no está bien dicho, ¿vale? Voy a decir un poco entre comillas. Blockchain no deja de ser una base de datos, ¿vale? Donde tú puedas hacer transacciones y consultarlas, intercambiar. Pero ¿qué te ofrece? Pues la diferencia, lo que te ofrece es estabilidad. Básicamente te ofrece la estabilidad extra que te da la red descentralizada. No dependes de que esa persona tenga la base de datos siempre de pie o yo qué sé, ahora está muy en boga lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Gijón, ¿no? En el Ayuntamiento de Gijón ha habido un hackeo, probablemente sea, no lo sé, no sé lo que ha pasado, probablemente sea un ransomware, le han cifrado los datos. Claro, las bases de datos que tuvieran ahí ahora mismo no están disponibles, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todos los usuarios que quieren acceder a esas bases de datos no pueden. Si hubieran utilizado una blockchain teniendo múltiples servidores, pues claro, la información no hubiera pasado eso, digamos, ¿no? No es el uso principal de la blockchain, pero bueno, es una de las virtudes, ¿no? Estabilidad Más que y sí, transparencia. al final es ver un poco las ventajas que te ofrece la tecnología y ver si los problemas que intentas resolver pues se resuelven con esa tecnología. O sea, al final no vale para todo, pero por ejemplo, está claro que para transferir valor es para lo que nació, ¿vale? Y es para lo que va a ser más disruptivo, ¿vale? En los casos estos de blockchain as a service que estamos comentando, de trazabilidad o tal, quizás no sean tan disruptivos o que sean o que mejoren el sistema, ¿no? O mejoren o sean beneficiosos, pero no son tan disruptivos porque no cambian totalmente el paradigma, ¿sabes? Entonces, este caso de los certificados, por ejemplo, yo solo necesito la blockchain para poder certificarlos y ya está. Y lo hago muy fácil y de una manera muy segura y muy confiable, ¿vale? Si no, ya tendría que hacerme yo entidad autorizadora o, ¿sabes? O sea, no... Sí, Entonces, una pyme a lo mejor servidor. no podría entrar ahí, pero de esta forma una pyme con instalar un plugin y ya está, y configurarlo ya podría tener esa característica, ¿no? Entonces, sí que es verdad que y está en evolución, la tecnología está en evolución y por eso, bueno, en los sectores donde está teniendo más impactos en el financiero y tal, porque son realmente en donde se transfiere valor, ¿no? En donde se está consiguiendo ese cambio. Vale, yo tengo una pregunta por aquí que me ha enviado Asistente 7, ¿vale? Es que no tengo los nombres. Que pone que cómo se garantiza en el blockchain el pago a un acreedor, ¿vale? Básicamente, si tú no tienes fondos para hacer un pago, no vas a poder pagar a un acreedor, ¿vale? Un acreedor siempre va a poder ver tus fondos, además, ¿vale? Y tú vas a poder ver los fondos del acreedor y ver las transacciones que has hecho. Entonces, bueno, lo interesante de todo esto es que es transparente tanto para el acreedor como para el que paga. Entonces, bueno, vas a garantizarlo, no sé si aplica, vas a poder pagar si tienes fondos. Si no tienes fondos, no vas a poder pagar porque no tienes fondos para pagar. Vale, no sé si resuelve tu duda. No sé si pueden abrir el micro ellos para preguntar, la verdad. Sí, en cualquier momento pueden abrir el micrófono, ¿eh? Si Sí. no he dicho el chat, pero también, oye, si os sentís más a gusto abriendo el micrófono y trasladando la pregunta, sin problema. Sí, es que no sé si resulta la duda o... Bueno, no sé. Sino que nos lo pongan por el chat. Sí, también. Vale, yo quería trasladaros otra pregunta. Bueno, preguntas que te van a surgiendo a nivel que, bueno, según escuchas más y más información acerca de blockchain, y es relacionada con los smart contracts, ¿eh? Que sin embargo, que yo creo que es una de las funcionalidades más interesantes. Básicamente, Pedro, según has dicho, un smart contract es un contrato que en vez de redactado, por así decirlo, en lenguaje legal, está pues programado, ¿eh? En la que ambas partes o varias partes o las partes que seas se cumplen, o sea, ese contrato pues se añade una serie de condicionantes, una serie de requisitos que en caso de que se den ciertas situaciones pues se ejecutan ciertas salidas, entiendo. Pusiste el ejemplo, si no me falla la memoria, ¿cuál era? El de los la línea aviones. aérea. Sí. el de los aviones. Claro, supongo que ese smart contract tendrá que acudir a un lugar externo donde refrescar esa información que está comparando. Por ejemplo, la hora de llegada del vuelo. ¿Eso cómo se realizaría? Porque, bueno, aquí es hora de llegada del vuelo, pero yo qué sé, podrías firmar, o sea, podrías tener un smart contract. Oye, sí, yo soy un agricultor y mi cosecha se estropea si baja la temperatura de 2 grados.
En caso de bajar la temperatura en este lugar concreto de 2 grados, pues que automáticamente mi póliza de seguro pues me indemnice con cierta cantidad. ¿Cómo tener esa información objetiva de temperatura de que efectivamente sea, digamos, la temperatura ha sido inferior a 2 grados? Bueno, en este caso, por ejemplo, en el caso de la línea aérea, te interrumpo, Robert, después si quieres Sí. añades tú. Claro. En el caso de la línea aérea, por ejemplo, es el avión, ¿sabes? El avión podría estar Claro. conectado a un reloj interno, bueno, al sistema de hora, ¿no? Y con un GPS, por ejemplo, o algo así, se me ocurre, no sé cómo Sí. funciona la hora. Cuando el avión se empieza a mover, si es por encima de la hora, pues nada. Y si el avión a la hora de salida sigue estando en tierra según el GPS, pues que se desencadenen acciones, ¿vale? Pero de todas formas, un smart contract no hay que verlo como un contrato digital, ¿vale? Un smart contract es un programa. Es un programa, lo mismo que tú ejecutas un programa con muchas salvedades, ¿vale? Pero es un programa, no tiene por qué ver más de un actor incluso, ¿vale? Sí, Puede lo que incluso pasa ser un actor solito. es un programa que todo el mundo que interacciona con él sabe cómo funciona y sabe que no ha sido alterado, ¿vale? Cuando lo Exactamente. Y que que puede ver el traza resultado, sí. de todo lo que se ha ejecutado sobre ese programa, ¿vale? Entonces, esa es la potencia del smart contract, ¿vale? Y respecto a lo que decías tú de la línea aérea, podría ser así, como dice Pedro, se podría inventar un sistema que sin intervención humana recogiera el tiempo al que ha salido el avión, o podemos utilizar lo que se llaman normalmente oráculos, ¿no? Que son también estas entes terceras o independientes que leyendo de distintas fuentes o tal, te dan la información que necesitas para que se ejecute el smart contract, ¿vale? En este caso, pues eso, pues tendrías un oráculo que te pasa el horario de salida del avión y directamente con eso el smart contract hace las operaciones que tenga que hacer, ¿no? O sea, envía el dinero a los viajeros correspondientes. Pero lo potente de todo esto es que se hace en el acto, en el mismo segundo que ocurre, ¿vale? No tiene que la compañía acordarse que ha salido mal o en un proceso batch a la noche o no sé qué, luego que se haga bien, la compañía no me lo ha hecho, tengo que llamar, tengo que pegarle a la compañía, a ver quién tiene razón, quién no, ella dice que salió bien, que no salió bien, ¿sabes? Sí, de hecho nos ha pasado a todos. Y está el tema de la interoperabilidad, ¿no? Que es una de las potencias también que te puede ofrecer el blockchain. ¿Vale? Que descentralicemos ciertos sistemas que están muy centralizados en silos, ¿no? En los distintos actores, ¿vale? Que intervienen. Vale, muchas gracias. Bueno, estoy mirando, todavía no ha habido ninguna pregunta, así que bueno, yo voy a trasladaros ya a mi última pregunta y en caso de que no existan otras cuestiones, igual te las están lanzando a ti, Pedro, a mí no me ha Sí, llegado. tengo yo una por aquí también. Vale, pues adelante. Que dice literalmente, ¿y el derecho a la protección de datos no se contempla? Pues eso es relativo, ¿no? Al final es como todo. Depende de Nosotros, por ejemplo, en el caso de los casos que explicó Roberto, mira, os voy a volver a compartir pantalla otra vez. A ver si lo podemos ver con un pequeño ejemplo, ¿vale? En el caso precisamente que no explicamos por falta de tiempo, ¿vale? ¿Vale? En el caso de la GDPR, por ejemplo, hemos implementado una solución para protección de datos precisamente en este aspecto, ¿vale? Donde un usuario, cuando rellena un formulario, ¿no? O puede ser en Facebook o cuando aceptas las políticas de uso, de protección de datos, etcétera, que nadie se lee, o sí, ¿vale? Al final, nosotros lo que estamos registrando en la blockchain no es que ese usuario con nombre y apellidos esté aceptando esas políticas, ¿vale? Nosotros nosotros no guardamos en este caso nada de información de ese usuario, ¿vale? Tenemos una base de datos local donde el usuario mete su email, ¿vale? Y el email ese lo hasheamos, ¿vale? Hacemos el hash que hemos visto antes para tener el hash del email, ¿vale? De esta forma, lo que almacenamos en la red de blockchain es ese hash de ese usuario que ha aceptado, ¿vale? De esa forma no metemos nada de información del usuario, ni nosotros tenemos nada de información del usuario. ¿Cómo puedes comprobar después que ese usuario por ejemplo, el cliente quiere ver que esos usuarios han aceptado o cómo está esa política de datos de ese usuario en concreto? ¿Cómo lo puede hacer si no tenemos la información del usuario? Bueno,
pues le llega una queja de un usuario con un email X, el cliente hasea ese email X y lo coteja contra la red de blockchain, ¿vale? Si sale alguna entrada es que ese usuario ha interaccionado con esta aplicación y puede ver si tiene políticas aceptadas o no, ¿vale? Pero en este caso, como todo es público, pues no se verían sus datos reflejados, digamos. De alguna forma, la blockchain no te obliga a meter datos personales en la blockchain. O sea, quiero decir, las soluciones tienen que trabajar, digamos, la blockchain en este caso lo que hace es dejar pruebas en la blockchain de que tú has autorizado un consentimiento o de que tú lo has revocado y con esa prueba y el sellado de tiempo, ahí podemos intervenir en una disputa, ¿vale? Es decir, el cliente o la empresa tiene una prueba irrefutable de que tú le has dado el consentimiento y puede ser que el usuario también tenga otra prueba irrefutable de que te lo ha revocado, ¿vale? Entonces, y eso lo garantiza la blockchain, pero en ningún caso nosotros sabemos ningún dato personal, no hace falta, o sea, lo que manejamos son pruebas, ¿vale? Utilizando pues elementos como criptografía o tal, como decía Pedro, ¿vale? Sí, exactamente. Eso es. Bueno, pues aprovecho para lanzaros la última pregunta desde vuestra perspectiva como empresa TwoChain, que además, bueno, no lo hemos dicho, pero sois una empresa que está aquí en Asturias y que trabajáis con tecnología blockchain. ¿Qué creéis que ocurrirá o sea, digamos, a día de hoy hay varias blockchains? ¿Qué creéis que va a ocurrir? ¿Se va a imponer una blockchain sobre el resto? Habéis mencionado, por ejemplo, Ethereum, que digamos que es la que vale para todo, porque tiene para NFTs, para smart contracts, también para criptoactivos. A nivel así un poco de futuro, de tendencia, ¿qué pensáis que va a haber? ¿O va a haber una blockchain por cada una de las aplicaciones o funcionalidades que se les den dependiendo de los requisitos que se necesite? ¿Cuál creéis que es la tendencia? Yo creo que en la propia pregunta va la propia respuesta, ¿no? O sea, no se sabe no se sabe, yo no lo sé, no tengo ni idea de por dónde va a evolucionar el tema. Está claro que plataformas están surgiendo un montón, cada vez más y con cada vez más inversión, pero vamos, es el camino lógico del desarrollo, ¿no? De una tecnología, ¿no? El que va a pasar al final, pues no se sabe si va a quedar solo una o cada una va a tener su espacio o qué. Lo que sí que, para que nos lo pongan fácil a los desarrolladores, es que por lo menos sean interoperables y compatibles, es decir, que podamos programar en lo mismo o parecido y que podamos interoperar fácilmente, ¿vale? Porque si no, sí que es un Cristo. Pero... No, incluso una persona podría, en el caso de IoT que comentaba antes Roberto, a mí se me ocurre una idea un poco descabellada. No sé. Y es que cada dispositivo IoT sea un nodo de la blockchain, ¿sabes? Y hacer nosotros nuestra propia red de blockchain. Es un poco descabellada porque, bueno, no sé si tiene sentido, pero quiero decirte, puede darse el caso incluso de hacer redes propias para un fin en específico, ¿no? Sí, hay redes que están surgiendo para eso, para el IoT, para prepararse un poco para esa explosión de IoT que se prevé que va a haber en estos 10 años, ¿no? Que va a haber más dispositivos de los que imaginamos y que de alguna manera esa red pueda absorber toda esa información o interoperar con ella, ¿no? Entonces están surgiendo redes o hay redes que se están trabajando en ese sentido. Hay otras que se están trabajando en otro, pero claro, no sabemos si una puede valer para todo o que pueda haber, pues, al final, como las redes sociales, ¿no? La web 2.0, Internet de la información, redes sociales. Surgieron muchas y por el camino fueron cayendo unas y otras prevaleciendo y otras cogiendo su nicho, ¿no? De mercado. Yo en Instagram pongo fotos, en Facebook estoy más con mis amigos no sé, o en TikTok hago bailes, ¿no? No sé, bueno, no soy muy usuario de TikTok. Pero pues pasa igual con el tema de los metaversos, ¿no? En donde, ¿qué va a haber? ¿Un metaverso o muchos? Es que Claro. no se sabe. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por las respuestas. Vamos a ir dando Lo que sí, por... Carlos, que te quería comentar que si alguien quiere que le hagamos un certificado de asistencia o lo que sea, que te manden un correo o si queréis que preparemos algo en ese sentido, pues para Vale. que vean, para que tengan el ejemplo de lo que pasa y a dónde va y demás. De acuerdo. Pues nada, a todos aquellos que queráis certificado de asistencia a este webinar en blockchain, pues ponerme un correo electrónico a coias@coias.es. Bueno, voy a poner la de la OTD mejor. Os lo pongo en el chat y ahí y os lo enviamos.
Y Pues nada. bueno, pues por tener ese ejemplo y ese ejemplo palpable, que siempre pasa que cuando hablamos de estas cosas tan etéreas o tan teóricas a veces, luego cuesta trasladarlas al mundo real. Pero sí que se están haciendo cosas y que están empezando a funcionar cosas, otras cosas más allá del DeFi y Sí. de las criptomonedas y demás. Muy bien, Roberto. Pedro, muchas gracias por vuestro tiempo, por transmitirnos vuestro conocimiento respecto a esta tecnología. También agradecer a todos los participantes que nos habéis acompañado en este webinar. Esperamos veros en el próximo webinar de la Oficina de Transformación Digital y nada más que desearos un buen día y un saludo a todos. Gracias. Venga, gracias a todos. Gracias, Carlos. Chao. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.